Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traigo dos aplicaciones que si te encanta la lectura te encantarán muchísimo. Te hablo de dos audiolibros o dos aplicaciones de audiolibros, una en inglés y una en español. Si tu pasión es leer libros en inglés o sabes inglés y quieres mejorar tu inglés, puedes utilizar esta aplicación que te traigo. Y si tu pasión es leer en español, bueno, te traigo esta otra aplicación que te podrá ayudar. Además te sirve por si no tienes tiempo, puedes escuchar los audiolibros que te trae esta aplicación. Está completa, trae todos los libros y puedes buscarlo, cualquier libro que tú quieras. Te la recomiendo, súper te la recomiendo. Bueno, yo la he estado utilizando, créeme, yo no soy tan amante de la lectura, pero te podría decir que esta aplicación es de las mejores que he encontrado en Google Play. Así que te la recomiendo. Así que si quieres saber de qué aplicaciones estoy hablando, quédate en este video y descubrámoslo juntos. Así que vamos al video. Zombie Apocalypse. Y bueno, la primera aplicación que te traigo es la aplicación de LibriVox Audiobooks. Esta aplicación te había dicho que era en inglés, pero la verdad trae diferentes idiomas. Tú puedes escogerlo, pero yo lo escojo más por el idioma inglés porque siento que está más completo en idioma inglés. Aquí podrás ver las categorías o los géneros de los libros. Puedes escoger el que tú más prefieras para ir rellenando de acuerdo al nivel del que más te guste. Escogemos de autores, podemos escoger de ficción, de acción, de aventura. Bueno, y ahora los dirigiremos a cambiar idioma. Como te dije, trae diferentes idiomas, puedes verlo aquí. El predeterminado es el idioma inglés. Lo quitamos y en este caso pondremos español. Y volvemos, y como puedes ver, ahora nos aparecen libros del idioma español. Nos vamos a este, lo escuchamos. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero. Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don. Como puedes ver, está en español. Para descargar el libro o para ver el libro, tienes que ir a esta otra aplicación. Automáticamente esta otra aplicación te dirige a esta aplicación, así que no te preocupes. Y como puedes ver, nos aparece el libro. Lo abrimos y veremos que nos traen unas ediciones, pero por lo que puedes ver está en inglés, entonces nosotros lo queremos en español. Para ese caso nos volveremos y lo vamos a preferencias y lenguajes. Vamos para abajo y lo cambiamos. Volvemos a la aplicación anterior y luego regresamos de nuevo. Y como pueden ver, ahora sí nos aparece en idioma español. Aquí puedes escoger una variedad de ediciones del libro. Escoge la que más se adecue al audio. Haremos una prueba. Vamos a irnos al primer libro o podemos escoger el segundo, como tú prefieras. Está cargando. Como puedes ver, ahí está la portada del libro. Veremos a la otra aplicación para escuchar el audio. Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los... Y ahí puedes estar leyendo mientras vas escuchando el libro. Así que volvemos y tienes una infinidad de libros por leer. Es una excelente aplicación para pasar tus ratos libres escuchando. Y bueno, la
segunda aplicación que te traigo es la aplicación de libros y audiolibros gratis, el Libro Total. Esta aplicación ya la había mostrado en el video anterior, pero la quise traer porque ahora estoy hablando de audiolibros y creo que es una de las mejores, así que la abrimos y nos mostrará esta interfaz. Primero las instrucciones las leemos tranquilamente, tú las puedes leer tranquilamente. Y ya estamos adentro, iniciamos sesión primeramente. Ingresamos el correo. Y luego ingresamos la contraseña. Y listo, le damos a iniciar sesión. Una vez que hemos iniciado sesión, nos mostrará otra vez las instrucciones y ya podemos entrar libremente. Ahora sí te mostrará los libros que has leído, si anteriormente, como yo anteriormente había leído algunos o había escuchado unos. Escuchemos esto. El Principito, 1943. Antoine de Saint-Exupéry. Dirección y responsabilidad del proyecto, Fundación El Libro Total. Diseño, diagramación y corrección. Como te dije, este libro está más completo porque te trae ya incluido los libros. Capítulo 1. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba una... Y ahí está el libro El Principito. Como puedes ver, está en audiolibro. Y tienes otros audiolibros y los libros agregados recientemente. Son los nuevos que he agregado en esta aplicación. Como puedes ver, está completa. Lo puedes leer o simplemente escuchar. Es una excelente aplicación para leer. La verdad, tiene muchos libros. Aquí puedes comparar algunas traducciones, por ejemplo de español al inglés. Puedes ir viendo si quieres aprender inglés. Aquí creo que sería una buena opción. Regresamos y como te dije, tiene muchas opciones, muchos géneros para que puedas ir viendo el que más te guste. Puedes buscarlos también. Por ejemplo, el gigante que aparecía anteriormente, que vimos anteriormente, lo podemos buscar como audiolibro y nos aparece. El gigante egoísta. Todas las tardes al volver del colegio, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Como puedes ver, ahí está. Si no te aparece el audiolibro, creo que podrías buscarlo a ver si te aparece. Creo que sería una buena opción por si no lo quieres leer y lo quieres escuchar. La verdad, yo he buscado varios y sí me aparecen. Como puedes ver, hay libros, hay música y hay arte. Como puedes ver, ahí están los autores de música y de arte. Así que es una excelente aplicación para poder leer si te encanta leer o simplemente escuchar. Esta sería una buena aplicación para ti. Y bueno, ahí están esas dos aplicaciones que creo yo que son las mejores. Si eres amante de la lectura, creo que te encantarán mucho esas dos aplicaciones. Así que por mi parte te las recomiendo muchísimo. Más la de español, que creo yo que está más completa que la de inglés. Pero no sé tu opinión. Así que si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete, me ayudarías un montón. De antemano, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima semana. Bye bye. Zombie Apocalypse.